¿Cómo están, niños? Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Bien, vamos con la lista. Déjenme buscar dónde está el SIUC. Ustedes son el 5-2, ¿no? Sí, Alarcón. profesor, dice algunos compañeros que están aquí en sala de espera aún. Uno solo, nomás Ortega, Ashley está en sala de espera. El resto ya, por lo menos ya le di yo ingreso entonces. Alarcón. Bajaña. Presente, Bajaña. Barahona. Barahona. Calderón. Presente, Calderón. Ceballos. Presente Ceballos. Delgado. Buenos días, profe. Presente Delgado. Feijó, buenos días. Feijó. Presente. Presidente Feijó tiene que decir. Franco. Presente. Presente Franco. Díaz dijo presente. Me salté Díaz. 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 Ariel. Sí, me salté Díaz. Franco. Presente Franco. García. Presente, García. González. González. Presente González. Gordillo. Buen día, Gordillo, presente. Laborde. Limones. Martillo. Moreira. Moreira presente. Ortega. Ortega, presente. Arrales. Parrales, presente. Patiño. Patiño. Ponce. Reyes. Presente Reyes. Rivera. Riveras. Presente Rivera. Silva. Presente Silva. Solano. Presente Solano. Oasa. Presente Toasa. Urresto. Urresto. Vergara. Bien, vamos con los rezagados. Alarcón. Barahona. Díaz. Laborde. Limones. Martillo. Patiño. Ponce. Urresto y Vergara. $27 son. Bueno. Y están en mesa 17, faltan 10. Ahí está. Son 27, estamos 17. Cuénteme. ¿Tengo secretaria aquí? Sí, profesor, dígame. Cuénteme, Ashley, ¿por qué faltan tantos compañeros suyos? No lo sé, profesor. No sé. Bueno, préndanme las cámaras que no los veo.
No veo el resto. Bien. Ahora tenemos exposiciones. Secretaria, cuénteme, ¿algún grupo voluntario? Como son pocos, creo que son 5 grupos nada más aquí. Creo que arrancamos todos, ¿no? Secretaria, ¿qué grupo es el suyo? El grupo 3. Ya comience su grupo entonces. Hoy tenemos dos temas, creo, ¿no? Dos temas para el de la semana pasada y el de ahora, ¿o no? Cuéntame. Ahora me acuerdo que estoy un poco con amnesia. Podemos, Sí, profesor, tenemos 2 temas esta semana. El de la primera clase y de la segunda clase. La clase pasada, la semana pasada no tuvimos clase. Sí, sí sí, tuvimos, pero no había dicho eso de ahí. Ah, ya, el 13. Ya listo, entonces arrancamos hoy. Dele grupo 3. Ya estoy aquí compartiendo. El aire acondicionado. Está haciendo ya calor. Profesor, dice, sale que solo el anfitrión puede compartir la pantalla. Déjeme ver si está. Sí, estaba bloqueado, ya está abierto. Dele. Ya. Aquí está. Listo. Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo 3 de Ecología y Energías Renovables. Vamos a hablarle sobre qué es una introducción a la ecología, los niveles de organización de la ecología, los ecosistemas, su definición y clases. Antes de todo, una frase motivacional. En el lenguaje de las flores, el rojo significa determinación y valor. Interesante. Vamos a hablar sobre la ecología, qué es y qué estudia. La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno. O sea, cómo nos relaciona, por ejemplo, nosotros los humanos con el entorno que nos rodea. O cómo se relaciona un animal, como digamos una vaca, un caballo, un león, con el entorno que lo rodea. Estamos hablando de los seres vivos, en De general. los seres vivos en general, sí. Animales, Plantas, insectos, hongos. plantas, hongos, exactamente. Todo lo que tiene que ver con el biosistema, que se relaciona con su medio ambiente, con su entorno, ¿no? Sí. No solamente La, el ser ecolo humano. la ecología estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan las propiedades, como su distribución o la abundancia de estos. Se toman en cuenta como factores de este estudio dentro de la disciplina los factores bióticos, que son todos los organismos vivos, y los factores abióticos, como el clima y los suelos donde se encuentran. Si bien la historia de esta ciencia comienza en la antigua Grecia, formalmente el término ecología fue creado en 1869 por el naturalista alemán Ernst Haeckel, quien la definió como aquella ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su ambiente. El término ecología proviene de las palabras griegas okios, que significa hogar, y logos, que significa estudio o estudios del hogar. Estudios de nuestro hogar, ¿no? A ver, ¿puede repetir el concepto que está muy interesante? Es la ciencia que estudia. Fue definida como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su ambiente, como el concepto original por el naturalista alemán Ernst Haeckel en 1869. Seres vivos que corresponden, como ya mencionamos hace un rato, no solamente al ser humano, a las plantas, a los animales, a los insectos, a los hongos, los seres vivos y su relación con su entorno. Y obviamente con los demás seres vivos, bueno. Yo voy a los niveles de organización ecológica. Hay 5 niveles de organización ecológica. El primero, el estudio individual. Es en el que se estudia cada organismo con el medio que lo rodea. Cada organismo por separado. Por ejemplo, yo me quiero centrar en un hongo y el medio que lo rodea. En el segundo nivel se estudian las poblaciones.
En este se estudia la interrelación de los seres vivos pertenecientes a una misma especie. Estudian cómo se comportan, qué los afecta. Y en el tercer nivel se estudian las comunidades, el estudio de la relación que se da entre las diferentes poblaciones que habitan una misma zona. Como se puede ver, presas y cazadores, o herbívoros y carnívoros, con las plantas, animales, con el entorno mismo que los rodea. Los ecosistemas estudian las comunidades y su interacción con el medio ambiente que la rodea. Las comunidades, por ejemplo, de un bosque, los animales que la conforman, cómo se relacionan con las plantas, cómo se relacionan con los microbiomas que hay dentro del bosque y cómo mantienen el equilibrio. Y la biosfera estudia todos los seres vivos en general, plantas, microorganismos, hongos, animales, todos ellos. A continuación, mi compañera Ashley va a hablarles sobre los ecosistemas. Ya, ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, que es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en este ambiente. Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos estos están formados por factores bióticos, que son los seres vivos, y factores abióticos, que son los elementos no vivos, como son el suelo o el aire. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. En los terrestres tenemos que tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, en diversos tipos de relieve, como son las montañas, planicies, valles y desiertos. En los acuáticos tenemos que estos se caracterizan por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. En mixtos tenemos que son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección de distintos tipos de terreno. Por ejemplo, en los que se combinan el medio acuático y el medio terrestre. Ya, tenemos la clase de ecosistemas. En estos tenemos los terrestres, que tenemos los bosques, que son los ecosistemas forestales o bosques que conforman la mayor parte de masa de biosfera terrestre. Los matorrales son los ecosistemas arbustivos o matorrales, que son aquellos que tienen plantas de menor porte, como son los arbustos y las matas. Los herbazales son los ecosistemas herbazáceos o herbazales, que son aquellos en los que predominan las hierbas, las gramíneas, y suelen estar en medios semiáridos con clima estacional. Tundra. La tundra está conformada por musgos, líquenes, hierbas y pequeños arbustos, por lo que en realidad es un ecosistema húmedo definido por la ausencia de árboles y que presenta el subsuelo congelado. Y tenemos el desierto, que propiamente dicho poseen flora y fauna muy escasa. Son tipos de los climas subtropicales, aunque también pueden encontrarse en zonas tropicales templadas, frías y en montañas. A continuación, mi compañero Alejandro García Sánchez va a hablarles sobre los ecosistemas acuáticos. Bueno, tenemos ahora lo que son los ecosistemas acuáticos, donde se encuentran el mar y el agua dulce. El mar sería la oceanografía, que se ocupa del estudio de estos ecosistemas, y el agua dulce es la limnología, que se ocupa del estudio de los ecosistemas de ríos y lagos. La, ya, ahora tenemos por último los ecosistemas microbianos, donde se encuentran las microbiotas, las glándulas de Kéfir y las biopelículas. Las biopelículas son ecosistemas microbianos organizados y conformados por uno o varios microorganismos asociados a una superficie que esté viva o esté inerte, los cuales presentan características funcionales y estructuras complejas. Las microbiotas están conformadas por un conjunto de microorganismos que se localizan de materia normal en distintos sitios del cuerpo de los seres vivos pluricelulares. Y por último, los gránulos de Kéfir están conformados por una masa biótica, simbiótica, en el que conviven diferentes especies de bacterias probióticas y levaduras. Está envuelta en una matriz polisacárida
denominada Kefirán. Gracias. Muy bien. Por las mismas comienza en el segundo tema, por favor. El segundo tema es poblaciones, comunidad, la energía en los ecosistemas y ciclos biogeoquímicos y los flujos de energía en las cadenas tróficas. ¿Qué es una población? En biología, el término población se refiere a todos los seres vivos del mismo grupo o especie que viven en un área geográfica particular. En la sociología, esto se refiere a un grupo de seres humanos o a toda especie. La demografía es una ciencia social que implica el estudio estadístico de la población humana. Bien, hasta ahí un ratito. Los, Regrese a la diapositiva. Comúnmente nosotros siempre pensamos, cuando escuchamos hablar de población, pensamos en los seres humanos, o pensamos en la población humana. Pero realmente la que estudia eso es la demografía, que estudia todo lo que tiene que ver con la parte de la población humana, en la parte demográfica. Pero a nivel de poblaciones, no nos referimos solamente a la población humana. También hay poblaciones de animales, poblaciones de insectos, poblaciones de hongos, o sea, todos los seres vivos. Por eso la definición dice, se refiere a los seres vivos del mismo grupo o especie, ¿no? Del mismo grupo o especie. Somos población humana, somos el mismo grupo o especie de seres humanos. Población de canguros, son el mismo grupo de especie de población de animales del género de canguro. Poblaciones de vacas o ganado, vacuno, estamos hablando de todos los que tienen o comparten el mismo grupo o especie y que viven en un área geográfica en particular. Por ejemplo, ahora poco buena noticia de la población de hipopótamos en Colombia, traídos por Pablo Escobar hace años, en los años 90, 80, 90, 80, en donde se han reproducido y ya está en un solo sector geográfico de Colombia, ¿no? Entonces hablan de una población de animales, población de hipopótamo en este caso. Puede ser una población de abejas y así un sinnúmero de poblaciones porque nos referimos a seres vivos, no solamente al ser humano. Ya cuando hablamos de la parte demográfica, ahí sí nos estamos refiriendo exclusivamente a la población humana. ¿Ok? Bien, sigan. Junto con el concepto de población también vienen otros conceptos más, como la propiedad y el crecimiento poblacional. La propiedad es un concepto más humano, pues es la atribución de un individuo o empresa al poseer un determinado bien como un inmueble o un coche. Asimismo, el crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Bien, ahí Cabe recargar que la población puede ser cualquier tipo de ser vivo, animal, planta o microorganismo. Correcto. Estamos hablando del crecimiento demográfico de una población, nos referimos a la humana cuando hablamos de demografía, pero también puede haber un crecimiento de la población de canguros, puede haber un crecimiento de la población de insectos, de abejas, puede haber un crecimiento o decrecimiento de la población de pingüinos, están muriendo porque hay algún efecto en las aguas, el calentamiento global que está haciendo que mueran los pingüinos, por ejemplo. Y nos estamos refiriendo a que la población de pingüinos que están alojados al sur, en la parte de la Patagonia, de Argentina, están muriendo por el calentamiento global. Nos referimos a una población en específico, en este caso de animales. Bien, ¿qué es el crecimiento poblacional? Cuando una población crece de un periodo a otro, por lo general se lo tilda o se lo clasifica por un año, ¿no? De un año a otro ha crecido la población, ha disminuido. Ahora, ¿cuáles pueden ser las razones para que crezca la población? Bueno, las razones naturales, obviamente, es la tasa de natalidad. ¿Qué es la tasa de natalidad? Es el porcentaje de nacidos vivos, el porcentaje, el número de nacimientos con respecto, por lo general comparado con cada 1000 habitantes. Hay 5 nacimientos con respecto a cada 1000 habitantes, hay 20, y 30, y 50, y 80, y 100. Esa es la tasa de natalidad, ¿no? ¿Cuántos nacimientos vivos tenemos
en el país o en el mundo con respecto al periodo anterior. Hay un crecimiento de la tasa de natalidad o un decrecimiento. Puede ser que sea mayor que el año pasado o sea menor. Ahora, ¿por qué hay un aumento de la tasa de natalidad? Puede ser, como en algún momento hubo en China, que se restringió que las familias solo puedan tener un hijo y ahora ya se aprobó que se puedan tener dos hijos o más. Entonces, obviamente va a haber una tasa de crecimiento de la natalidad, o sea, aumenta el porcentaje de nacimientos. También puede ser porque naturalmente el ser humano está procreando en mayor proporción y por eso hay una tasa, hay un crecimiento de la natalidad en ese país. Puede ser que mejoren las condiciones económicas y por lo tanto, pues los hogares han decidido pues tener más hijos porque la situación económica de la nación, del país donde viven, pues está mejorando. Bueno, ahí podemos hilar finos en cuanto a las posibilidades de por qué están haciendo más seres humanos, por qué aumentó la tasa de natalidad. Y lo otro es la tasa de mortalidad, el opuesto, que es la tasa de personas que fallecen por cada 1.000 habitantes. Fallecen de forma natural, por enfermedades o por el aumento de la delincuencia, sicariato, como está ahorita en nuestro país. Entonces, se mide también eso ahí, ¿no? La tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes en un país o comunidad determinada. La diferencia entre los dos, entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, me va a dar la tasa de crecimiento de la economía, perdón, de la población. Si es mayor la tasa de natalidad que la tasa de mortalidad, va a haber una tasa de crecimiento de la población. A esto le vamos a sumar también la tasa de migración. Si hay más personas que están migrando hacia nuestra comunidad, hacia nuestro país, que las que están saliendo, bueno, ahorita con esta crisis de este gobierno hay cualquier cantidad de gente que está migrando, saliendo del país. Entonces se puede pensar inclusive que en vez de que aumente la tasa de la población, el crecimiento poblacional disminuya, porque hay mucha gente que está migrando a otros países. También el éxodo, el ingreso de muchos venezolanos, colombianos y peruanos, países cercanos a los nuestros, hace que aumente pues la población en un determinado país o región. Entonces, podríamos definir entonces que la tasa de crecimiento de la población está dada por un lado por la tasa de natalidad y la tasa de migración, y por otro la tasa de mortalidad, ¿no? Y de egreso, éxodo de ecuatorianos o de poblaciones a otras partes, otras regiones. Eso básicamente en cuanto a la población. Sigue. Dele. Ya. Comunidad. Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. También suele ocurrir que las personas se agrupan entre sí de manera voluntaria o espontánea por tener objetivos en común. Por otro lado, el término de comunidad en ecología se refiere al conjunto de seres vivos que habitan en un determinado hábitat. Por ejemplo, la comunidad de una meseta está compuesta por todos los hongos, plantas, animales y bacterias que se desarrollan allí. Las comunidades pueden formarse en torno a distintos elementos que los individuos tienen en común. Estos elementos son los que conforman la identidad de cada comunidad y por esto eso se puede hablar de varios tipos de comunidades. Algunas ciencias que acuden a este término son la sociología, la politología, la epistemología y la antropología, la lingüística. La estructura de la comunidad. La estructura de una comunidad es el resultado de muchos factores que interactúan tanto abióticos, físicos, como bióticos que son relacionados con los seres vivos. Estos son algunos factores importantes que influyen en la estructura de la comunidad. Los patrones climáticos de la ubicación de la comunidad, la geografía de la ubicación de la comunidad, la heterogeneidad, que es la fragmentación del ambiente,
la frecuencia de las perturbaciones o sucesos perjudiciales, las interacciones entre los organismos. Yo les voy a hablar sobre la energía en los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos. La energía de los ecosistemas pierden energía en forma de calor, ya que los organismos vivos no pueden convertir el calor en otras formas de energía. Este calor, derivado del proceso de respiración celular, da lugar a un aumento de la temperatura de los organismos, un fenómeno que puede ser muy favorable para el organismo de sangre fría, ayudándoles a ser más activos. Según las leyes de la física de la termodinámica, el calor se transmite de cuerpos más fríos hacia otros más calientes. De esta manera, el calor producido por los organismos será disipado en el medio o en el entorno. Y esto puede restar cierto tiempo dentro del ecosistema que al final se acabará perdiendo. Los ciclos biogeoquímicos o ciclos BGQ son procesos que garantizan el constante reciclado a mayor o menor velocidad de aquellos elementos que son estrictamente necesarios para la vida y la supervivencia, como por ejemplo los nutrientes, mediante la conversión del estado orgánico al mineral y viceversa. En estos ciclos de la naturaleza, los macronutrientes y micronutrientes que constituyen la materia inorgánica presente en nuestro entorno, como pueden ser el aire, el agua o el suelo, son incorporados a organismos como materia orgánica a través de los procesos metabólicos y posteriormente vuelven al medio natural en su forma inorgánica. Y por último, el flujo de energía en cadenas tróficas. El flujo de energía y nutrientes en un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. Este flujo de energía es el aprovechamiento de productos primarios y secundarios por organismos que utilizaron consumidores primarios herbívoros, de los cuales se alimentan de los consumidores secundarios o carnívoros. La energía es básica para el funcionamiento de cualquier ecosistema. Gracias a las diferentes interacciones que ocurren entre diferentes organismos, la energía fluye de especie a especie. Y a medida de que estaba entrando al ecosistema, la cantidad que posee disminuye. Y la cantidad de nutrientes y energía en la tierra es muy pequeña y por eso tiene diferentes ciclos. Gracias. Muy bien. Gracias, grupo 3, ¿no? A ver, secretaria, vamos con el grupo 1. ¿Quiénes son los que conforman el grupo 1? Ya le di. Alza la mano, Barahona, cuénteme. Economista, ¿qué tal? Buen día. Tuve problemas al ingresar, no sé si ya tomó lista y eso. Ya tomé lista, más tardecito al finalizar la hora. Tomo una. Listo, economista, muchas gracias. Disculpe. Sí, por favor, secretaria. Ya, profesor, los del grupo 1 son Feijó, Rivera, Franco, Gordillo y Vergara. ¿Están listos, por favor? Pueden comenzar, pueden compartir, por favor. Grupo 1, ¿está listo? Ahí está. Dele.
Buenos días, economista. Somos del grupo 1. Vemos lo que es los integrantes son Franco Zavala, mi persona, Francisco Aguilar, Sergio Vera, Rivera Prieto y Vergara Priones. Bien, somos el grupo 1. Siguiente diapositiva. Bien, en primer lugar tenemos que identificar, o sea, saber exactamente de dónde viene la palabra ecología. La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa causa o lugar donde se vive. También está logos, que quiere decir estudio o tratado. Eso es lo que significa ecología. Estudio en nuestra Siguiente, casa. Estudio de nuestra casa, o sea, del ambiente, del planeta donde estamos viviendo, de nuestra casa. Sí. sí, siguiente diapositiva. Ya. Tenemos lo que es ecología, que es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente. Fue Ernst Haeckel, científico alemán, quien lo creó, o sea, el término de ecología, en el año 1869. Esto es con el fin de designar un nombre a la ciencia que estudia este tipo de relaciones que hay entre los seres humanos, o sea, seres vivos, diré, y el medio ambiente. Como ejemplo de la rama de ciencias biológicas, tendríamos que se puede decir el mejor ejemplo, las abejas, cuya interacción la persona normal puede decir que sería que una abeja se mueve de una flor a otra, pero realmente está realizando un proceso de polinización. Eh, y pues Ernst Haeckel fue realmente tuvo muchos títulos, aparte del de científico, también tuvo biólogo, zoólogo, filósofo. Eh, bueno, y aquí algunas de sus ramas. Comparte como objetivo con seres vivos, qué ramas de la biología da información relevante para comprender algún problema. Las áreas no afines de la biología permiten complementar la comprensión de los problemas ecológicos bajo estudio. Sí, todas las ramas que vemos en la parte de aquí tienen su relación con la... Buen día, yo les voy a hablar sobre el medio ambiente. Medio. Es el sustrato donde viven los animales y plantas. Puede ser el agua, el suelo o la atmósfera. Ambiente. Conjunto de factores externos capaces de influir en un organismo. Incluye el medio y todos los físicos, químicos y biológicos. El medio ambiente. El medio ambiente está constituido por el conjunto de factores ambientales que se definen como los componentes del medio, capaces de actuar directamente sobre los organismos y se dividen en factores abióticos y bióticos. Siguiente. La estructura biótica, basada en las relaciones de alimentación, existen tres categorías de organismos: los productores, consumidores y saprofitos. Productores elaboran su propia energía de mantenimiento, principalmente plantas verdes. Consumidores se alimentan de los productores o de otros consumidores para la obtención de energía. Saprofitos y descomponedores se encargan de degradar la materia orgánica muerta. Ingeniero, por favor, ¿podría darle paso a la compañera Rivera que está en sala de espera y es parte de nuestro grupo? Tuvo un problema, se le desconectó, pero sí estaba en clase. Ya le di ingreso. Dele, ¿qué pasó? Buenos días, economista, disculpe.
está teniendo problemas en conexión. Seguimos con los factores químicos y los físicos, en los cuales se agrupan como factores abióticos del ecosistema. Esto incluye a lo que es todo el ambiente inerte. Los factores abióticos ambientales, estos determinan los que son bajo condiciones, los cuales pueden ser organismos como cuales sobrevivir, crecer y reproducirse. Pueden ser alterados por las acciones de los organismos, pero no pueden ser consumidos ni agotados. Tenemos como ejemplos la luz, el agua, el nitrógeno, las sales y el clima. Siguiente compañero, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de organización ecológicos. Tenemos las cuales son población, comunidad y ecosistema. La población consiste en un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y en un tiempo determinado. Tenemos como comunidad a los conjuntos de poblaciones que comparten un medio y ecosistema en un sistema formado por una comunidad natural que se estructura con los componentes bióticos y abióticos. También tenemos lo que son los Bioma y biosfera. Su diferencia radica realmente en su alcance. La bioma, conjunto de seres vivos que habitan una zona donde las condiciones climatizadas son similares, lo que quiere decir que es una región específica con sus propios climas y comunidades, mientras que la biosfera es el conjunto global de todos los biomas. Aquí tenemos un par de ramas de la ecología. Autoecología, realmente aquí se trata de la misma especie, como por ejemplo una manada de lobos. Sinecología, aquí por ejemplo son las relaciones entre diversas especies que pertenecen a un mismo grupo. Por ejemplo, se podría decir que un árbol que se encarga de darle protección, seguridad a aves, las aves y, por ejemplo, así es una relación interespecie. La dinámica de poblaciones, en cambio, por ejemplo, dice que la causa y modificación de la abundancia de las especies, por ejemplo, las estaciones del año, lo que obviamente deja nulo, por ejemplo, en la hibernación de los osos, la que es la abundancia. La ecología aplicada, que realmente aquí el mejor ejemplo sería un conservatorio, una zona protegida, y la ecología de sistema, que es de las más modernas ramas de esta ciencia, que emplea las matemáticas, y el mejor ejemplo sería el cambio de patrones climáticos, o sea, las predicciones climáticas que te puede dar, por ejemplo, Google y decirte que llega mañana paraguas, pues puede que llueva. Gracias. Muy bien. Vamos con el grupo 2. ¿Quiénes son secretaria del grupo 2? Listo. Somos el grupo 2. Vamos a exponer sobre la población, la comunidad, la energía de los ecosistemas y ciclos bioquímicos y flujos de energía. El siguiente. Primer tema tenemos una población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una zona concreta y determinada. Coinciden en el tiempo
es un nivel de organización superior al de individuo. Entre los individuos de una población se establecen relaciones intraespecíficas para facilitar la reproducción de la misma, la protección, búsqueda de alimentos y división de trabajo, emigración. Como siguiente punto tenemos las propiedades de la población, entre las cuales tenemos la densidad, que se refiere al tamaño de un conjunto de especies con respecto a cierta cantidad de espacio. Por ejemplo, 200 árboles por hectárea. Siguiente diapositiva. Tenemos la natalidad, la cual es la capacidad de incremento de la población. La tasa de natalidad equivale a la tasa de nacimientos en la terminología que se usará para el estudio de la población. Siguiente diapositiva. Como tercer punto tenemos la mortalidad, que representa la pérdida de individuos en un momento determinado en condiciones normales. Estas pueden ser tanto la depredación como las enfermedades. La siguiente diapositiva, por favor. A ver, si se dan cuenta, se refiere al número de muertes, así como también hay en la parte humana, también los animales tienen eventos cataclísticos que los hacen fallecer. Epidemias, así como nosotros pasamos ahora poco por una epidemia, también los animales tienen epidemias que hacen que se merme la población de ellos en tal o cual región o situación. Cambios climáticos o también la caza, la cacería del ser humano hacia los animales hace que, pues obviamente, disminuya el número de ellos. La tala de los bosques también afecta no solamente a los árboles, a la población de árboles, también afecta a la población a la biodiversidad de esas zonas que son taladas y que obviamente pues quedan desprovistas de esa protección, de esa alimentación y va a haber una afectación al entorno de esas comunidades. Siga. También tenemos la tasa de natalidad y mortalidad. Esta representa la cantidad de individuos nacidos y muertos por unidad de tiempo y se determina tanto por la especie como por la condición del medio. A continuación, mi compañero. Por ejemplo, una tasa de natalidad baja puede implicar inclusive la extinción de la especie. Por eso vemos animales, ahí los koalas creo que estaban en problema de extinción. Significa que no nacieron los suficientes koalas con respecto a los que están falleciendo. Y entonces no hay un crecimiento poblacional, más bien hay un decrecimiento de la población hasta el punto de quedar pocos ejemplares en la comunidad o hasta desaparecer. Así vimos, por ejemplo, el solitario George fue el último de su especie en cuanto a las tortugas. Las tortugas Galápagos tienen varias especies, ¿no? Y en las cuales, gracias a la protección del Charles Darwin, de la fundación, se ha logrado salvar. Ellos tienen el criadero de las pequeñas tortugas que luego se convierten en gigantes y que cuando van creciendo las sacan ya a su hábitat natural. Primero las hacen crecer en cautiverio, nacer y crecer en cautiverio, reproducirse, y de ahí pues las sacan a su hábitat natural, que es la tierra, las islas, ¿no? Pero en esta especie no se logró. Se intentó durante estaba vivo el solitario George que ¿cómo se dice? Que se cruce con otras especies, porque ya de la misma especie de él ya no había hembras, ¿no? Con lo cual no logró reproducirse hasta el punto de fallecer en el año, creo que fue en el 2014, por ahí falleció. Yo viajé a Galápagos en 2012, sí alcancé a conocerlo. Era una tortuga gigante como cualquier otra,
pero pues obviamente de esa especie, ¿no? Que solamente los entendidos saben o pueden diferenciar entre una especie y otra, porque son bastante similares en cuanto a la población de tortugas gigantes en Galápagos. Bueno, entonces no lograron perpetuar esa especie. Lo que sí lograron con otras especies de las Galápagos, y por eso tenemos todavía una población considerable de tortugas. Nos contaban ahí a los turistas qué era lo que había hecho que la población de tortugas disminuyera, pero era básicamente la caza, ¿no? Son animales que duran más de 100 años y que pues, en la antigüedad los piratas, los cazadores de tortugas iban pues a Galápagos a llevarse la tortuga por su carne, las mataban, por su aceite, por su beneficio económico, y poco a poco fueron disminuyendo el número de ejemplares, hasta pues que ya la sociedad pues intenta salvarlas ahora e intenta reproducirlas en cautiverio para que aumente el número de tortugas en las Islas Galápagos, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que hablábamos de natalidad y mortalidad, ¿no? En el caso del solitario George no se alcanzó a que se reproduzca y que haya una natalidad del... Si hubiera ocurrido así, estaríamos hablando de que de la especie de solitario George hay 1, 2 o 3 ejemplares que estamos tratando de que se reproduzcan también y que siga creciendo la población de esa especie de tortuga. Que no se pudo, no se logró, que sí se ha logrado con otras especies que están ahí y que cuando uno visita el parque, le dan la charla, pues y uno ve, pues no todo el esfuerzo que hacen las autoridades ambientales en salvar estas tortugas tan hermosas de nuestro país. ¿Ok? Muy bien, asimismo en otros lados, ¿no? La sequía, por ejemplo, en la foto que ven ahí, el ganado está muriendo por la sequía. Asimismo, cuando hay un ecosistema, o hay una buena reproducción, como el ejemplo de los hipopótamos en Colombia, que dice que cuando llegaron unos 80 por Pablo Escobar eran pocos y ahora son realmente una comunidad que inclusive afecta o puede afectar a los humanos porque se han reproducido demasiado. Significa que han crecido, han tenido buen crecimiento, han tenido buena reproducción, no tienen depredadores naturales, por lo que son grandes y son fuertes, más que pues si hubiera alguna caza de parte del ser humano, pero realmente no han tenido depredadores, por lo tanto han crecido y ahora en teoría afecta o puede afectar a la comunidad humana y por lo tanto se convierte en un problema en Colombia. No sé si vieron esa noticia. Bien, sigamos. El crecimiento poblacional. Cuando una población en crecimiento va acercándose al límite de capacidad de carga del ecosistema, a ese crecimiento va oponiéndose una resistencia ambiental que puede definirse como la suma de factores limitantes del ambiente de ese ecosistema. Esto produce que restringen el crecimiento poblacional. Las poblaciones que presentan crecimiento logístico van ajustando su velocidad de crecimiento según la resistencia que opone al ambiente. La etapa de aceleración se produce cuando el número de individuos está lejos de la capacidad de carga, lo que significa que aún hay disponibilidad de recursos, pero la densidad poblacional no es lo bastante baja como para dificultarse el encuentro entre sexos diferentes. A mayor densidad poblacional, los recursos comienzan a tomarse progresivamente más escasos y la población responde con una desaceleración de su ritmo de crecimiento por factores de regulación que se verán más adelante. Siguiente cuestión. La comunidad. ¿Qué es la comunidad? En ecología, una comunidad es un grupo o asociación de poblaciones de dos o más especies diferentes que ocupan la misma área geográfica al mismo tiempo, también conocida como bioceanosis. El término comunidad tiene una variedad de usos. En su forma más simple se refiere a grupos de organismos en un lugar o tiempo específico. Por ejemplo, la comunidad de peces del lago Ontario antes de la industrialización. Estructura de la comunidad.
La estructura de una comunidad puede describirse mediante su riqueza, que es el número de especies presentes, y su diversidad, que es una medida de la riqueza y la uniformidad de especies. Esta se ve afectada por muchos factores, entre los que están los factores abióticos, el agua, el aire, el oxígeno, etc. Las interacciones entre especies, el grado de perturbación y los sucesos aleatorios. Algunas especies, como las especies fundadoras y las especies claves, tienen funciones especialmente importantes en la conformación de la estructura de su comunidad. La energía. El flujo de energía y nutrientes en un sistema es básica para el funcionamiento de cualquier ecosistema gracias a las diferentes interacciones que se dan entre diferentes organismos. La energía fluye de especie a especie. El flujo de energía y nutrientes en un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como el flujo de cualquier fuente que aproveche la energía. Los ciclos biogénicos. Los seres vivos dependen de una gran variedad de sustancias químicas esenciales para vivir, a lo que se les llama nutrientes, y son importantes porque a partir de ellas construyen moléculas indispensables como las proteínas, carbohidratos, lípidos, etc. Los nutrientes son tomados por los seres vivos del medio que los rodea, suelo, agua y atmósfera. Estos son limitados debido a que la Tierra es un sistema cerrado, es decir, que no entra ni sale materia de ella, sino que está en la... Esta se ha conservado desde hace muchos millones de años, por lo que tiene que recircularla y reutilizarla. Gracias. Muy bien, ¿no? Bien, listo, niños. Seguimos, vamos con otro grupo. Grupo 3. Ya está, no, grupo 3 ya estuvo. Grupo 4. Dígame, Ashley, cuénteme. Ah, no, le iba a decir que nosotros éramos el grupo 3, pero ya habíamos expuesto. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Grupo 4. En plena pandemia, no les falta. Ay, María. Más paisa que comer arepa con quesito y chocolate al desayuno. Más paisa que los guiones con col y tomate con panela. Más paisa que pedir nuevas en el centro. Más paisa que... Ingeniero, ¿me escuchan? Ingeniero. Dígame. Listo, ya estamos listos. Dele. Listo. Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y le vamos a hablar sobre el primer tema, que es introducción a la ecología, los niveles de organización de la ecología, los ecosistemas, definiciones y clases. Siguiente, por favor. Ya. Las ciencias naturales pueden ser estudiadas en muchos niveles diferentes. Se la puede estudiar en cosas pequeñas como son las células o también en cosas más macros, más grandes como un grupo de animales. También se puede estudiar lo que son las biosferas, que es un área en el que viven los organismos. El estudio de la biosfera es parte de la ecología, así también como organismos vivos que interactúan entre sí y su medio ambiente. Por lo tanto, la ecología es la ciencia que estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente, es decir, con su hábitat. Esto de aquí viene originalmente de las palabras griegas oikos, que significa casa, y logos, estudios. Es decir, la ecología comprende el estudio de nuestra casa, del lugar en donde habitamos y donde vivimos. Continuamos, por favor. Ya. Por ello, todos los organismos tienen la habilidad de crecer y reproducirse. Entonces, para crecer y reproducirse, los organismos deben tener materiales y energías del medio ambiente. Las plantas lo obtienen de la energía del sol mediante la fotosíntesis, mientras que los animales lo obtienen la energía de otros organismos.
De cualquier manera, estas plantas y estos animales, al igual que las bacterias y los hongos, están interactuando constantemente con otras especies y con las partes inertes de los ecosistemas. En el medio ambiente de un organismo incluyen dos tipos de factores, que ya sabemos bien que son los abióticos y los bióticos. Los abióticos son las partes inertes de un medio ambiente como la luz, el sol, el clima, el suelo, el agua y el aire. Y los bióticos son las partes vivas del medio ambiente o que estuvieron vivas y murieron, como las plantas, los animales y sus restos. Y bueno, los factores bióticos, aquí también se incluyen las bacterias, los hongos y los protistas. Ahora sí, con esto, la ecología estudia las interacciones entre los factores bióticos y abióticos. Por ejemplo, todos los animales son los factores bióticos, respiran oxígeno, que sería un factor abiótico. Todas las plantas, que son factores bióticos, absorben dióxido de carbono, que sería en sí un factor abiótico y que necesitan el agua para sobrevivir. Por ello, la importancia de la ecología, ya que permite conocer todas las conexiones fundamentales que se dan entre los organismos y los factores abióticos que conforman el medio ambiente. La ecología es una rama muy completa que utiliza herramientas muy científicas para poder llegar a conocerla. Tenemos los niveles de organización de la ecología. Aquí la ecología, aquí se realiza una clasificación tipo jerarquizada de los niveles ecológicos. En este sistema nos permite conocer el estudio de los seres vivos, en donde se puede focalizarse de forma más directa. Aquí nos encontramos con 6 niveles ecológicos, los cuales van desde, por supuesto, desde una organización más simple hasta una organización un poco más compleja. En estos niveles tenemos los individuos, la población, comunidad, ecosistemas, los biomas y la biosfera. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que son los niveles de individuo u organismo. En este nivel es el más primario, en donde se pueden encontrar unidades básicas que va a estudiar la ecología. Los organismos que comprenden este nivel son independientes unos de los otros a nivel fisiológico, aunque existen más de un individuo de la misma especie. En este nivel se va a comprender todas las interacciones que tienen estos individuos en el ambiente en que vive, ya que las condiciones del ambiente no son las mismas siempre y a veces no son las más favorables. Siguientes, por favor. Luego tenemos la población. La población eh, es un conjunto de individuos de la misma especie, en palabras resumidas. La población se encuentra en una área geográfica determinada y un espacio de tiempo determinado igualmente. Se relacionan entre ellos de forma mutualista, compitiendo, reproduciéndose, parasitándose y depredándose y actúan de igual manera en el mismo ambiente. Siguiente, por favor. Luego tenemos la comunidad. La comunidad, en cambio, es un conjunto de poblaciones de diferentes especies, las cuales comparten en un mismo espacio geográfico y también un periodo de tiempo. La estructura más común de la comunidad son las plantas, los animales, los descomponedores, hongos y bacterias. Siguiente, por favor. Luego tenemos el ecosistema. El ecosistema es un conjunto de poblaciones que coexisten en un lugar y tiempo determinado, pero la diferencia fundamental es que existe entre ecosistema y comunidad es que en ese nivel se generan energía y reciclado de alimentos para que un ecosistema sea autosuficiente con respecto a otros ecosistemas. En este nivel de organización ya podemos hablar de que intervienen tantos componentes bióticos como bióticos. Al igual que hacemos en una organización de los diferentes niveles ecológicos, también en la naturaleza podemos encontrar y organizar distintos ecosistemas, los cuales principalmente son los ecosistemas de aguas o acuáticos, como el ecosistema marino y ecosistemas de agua dulce, ecosistemas terrestres, también los desérticos, el montañoso, el forestal, entre otros. Ahora bien, un tema importante aquí a tratar es en sí la diferencia como tal entre, entre lo que son
los niveles de la materia. Los individuos forman una población. Las poblaciones forman una especie. Las múltiples especies y sus interacciones forman una comunidad y muchas comunidades en interacción forman ecosistemas cuando se incluyen los factores abióticos. En sí, esta es, en resumidas cuentas, la jerarquía de la ecología. Ahora, los biomas, entre los biomas comprenden un conjunto de ecosistemas diferentes que pueden tener interacciones similares en los factores abióticos que se encuentran en su entorno. Hay diferentes tipos de biomas, como la tundra, la tanga. Tenemos los bosques caducifolios, tenemos las praderas, las pampas, entre otros. Continuamos. Luego tenemos la biosfera. La biosfera en este nivel de organización ecológica es uno de los más complejos, ya que engloba todos los niveles anteriores. La biosfera es un conjunto de biomas y de hecho la Tierra tiene una biosfera donde podemos encontrar todos los tipos de biomas, ecosistemas, comunidades, poblaciones e individuos. Cuando hablamos de biosfera se hace referencia al conjunto de tres partes principales que componen la Tierra, que son las partes en las que hay vida. Estas partes son la litosfera, la cual hace referencia a la parte rocosa con el suelo terrestre de la Tierra. Tenemos la atmósfera, que es la parte gaseosa o con aire de la Tierra. Y finalmente tenemos la hidrosfera. La hidrosfera aquí engloba todas las partes de agua del planeta, ya sea dulce o ya sea salada. Ya también se lo puede ver de forma superficial o subterránea o submarina, e independientemente del estado en que se encuentre. Por lo tanto, se trata de todo el agua de la tierra, esté donde esté y en el estado en el que se encuentre. Continuamos. Bueno, en sí, la definición del ecosistema, el ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación, parasitismo, la competencia, simbiosis, en donde con su ambiente se desintegra y se vuelven a ser parte del ciclo de la energía y de los nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo las bacterias, hongos, las plantas, los animales, depende una de las otras. Las relaciones entre las especies y sus medios resultan en el flujo de la materia y la energía del ecosistema. Siguiente. Ya. Luego tenemos lo que son los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos viven en el suelo y en el subsuelo. Muchos de ellos son los lugares que conocemos o hemos visto como, por ejemplo, los bosques, las selvas, los desiertos, las praderas, entre otros. Siguiente. Luego están los ecosistemas acuáticos, que son los lugares en los que los componentes vivos desarrollan sus actividades en el agua, ya sea la salada, como los mares y los océanos, o también en la parte dulce, como los ríos y los lagos. Los ecosistemas acuáticos comparten características adaptadas con el medio acuoso, a diferencia de los ecosistemas terrestres, que son otro tipo de características. También los sistemas acuáticos contribuyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos los ecosistemas mixtos. Como ya sabemos, son lugares en los que los seres vivos viven en zonas intermedias, que tienen tanto características de los ecosistemas mencionados anteriormente, que son ecosistemas híbridos, tienen ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Siguiente. Gracias. Listo. No falta ningún grupo secretario, ¿no? Falta el grupo 5. Grupo 5, a ver, por favor, rapidito.
Una taza de queso rallado. Grupo 5. ¿Quiénes son, secretario? Bien, no se quiere presentar el grupo 5. A ver los rezagados de la lista. A ver quiénes llegaron tarde. Listo, a ver, los que llegaron tarde, por favor. Barahona, Eddie, Jordan. Barahona, ya, ¿quién más? Díaz, Gracias, Daniel. Yaguachi. ¿Quién? Díaz, Yaguachi. No me entendí. Díaz. Sí, ¿Quién más? gracias. Ponce, buenos días. Ponce, buenos días. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bien, no se olviden que el video de 2, 3 y 4 son parecidos al ejemplo que está aquí. En la aula virtual he puesto comunicación efectiva y yo sé que es otro tema, pero un video así parecido, elaborado, quiero en el video 2, 3 y 4. ¿Ok? Los videos de Zoom son solamente para exposiciones. Por ejemplo, el grupo 5 que nos puso, tiene que grabarse la exposición en Zoom y subirla, junto con el Word y PowerPoint. Los grupos que sí expusieron, que es del 1 al 4, tendrán solamente que subir la Expo 1 y la Expo 2, subir solamente Word y PowerPoint. ¿Ya? Aquí tienen el icono para subir el Expo 1 clase 2 y el Expo 2 clase 3. ¿Ok? ¿Tienen algún problema con la fecha de la subida? Creo que no. Déjenme ver. ¿Está para cuándo? Está hasta el 26 de mayo. Tienen tiempo todavía de subirlo. Tienen tiempo todavía de subirlo. Tienen tiempo. Y la próxima semana arrancaríamos con la clase 4, que es el tema que está aquí. No hay clase, profesor. Ya voy. Flujo de materia, energía, ciclo bioquímico, biodiversidad en el Ecuador y en el mundo, factores ambientales, abióticos y bióticos, biosfera, definición de la Tierra como un todo. ¿Ok? Eso es la clase 4. ¿Ya? No hay clase, dicen por ahí. Es verdad, el 20... Déjenme coger el horario un ratito. Ya. El 26 es feriado, porque el 24 de mayo pasa por la ley de feriados al viernes y se hace puente. Entonces tendríamos 26, 27 y 28 como puente vacacional y no habría pues clase el 27. Por lo tanto, aquí nos vemos el 3 de junio. ¿Ok? Pero ya tienen el tema, pues ya lo pueden ir preparando. ¿Alguna pregunta? Listo, niños. Entonces nos vemos el 3 de junio, si Dios quiere. Un abrazo, tengan una linda semana. Pasen bien. Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. Cuídese, profe. Muchas gracias, economista.